La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina laboralmente hablando. No sé si vamos ya a entrar a la normalidad, entre comillas, o vamos a empezar a romper el confinamiento, pero termina la semana hoy viernes. Mire usted, una de las grandes ventajas que tiene la gobernación de López es que ha sido rica en experiencias y en la gran y clara demostración del daño que le causa a un país y a su economía, no solo la ignorancia. Yo pensé todavía hace algunos meses que básicamente el problema central de esta gobernación, de esta actitud arcaica, seda de López, era la ignorancia. Sigo manteniendo que juega un papel fundamental la ignorancia que él tiene en relación con las grandes transformaciones que se han dado en el mundo en los últimos 50 o 60 años, por poner un periodo. Pero también, habiendo estado pensando en los dislates, en estas conductas que rayan en la locura, francamente, he llegado a la conclusión de que debo agregar algo a esa ignorancia. No es solamente la ignorancia lo que ha motivado a López a causar esta tragedia que hoy nos tiene prácticamente en la orilla de un precipicio. Ese otro elemento es el pánico a la competencia. Entendiéndose competencia por la posibilidad que tiene un consumidor de seleccionar entre varias opciones un bien o un servicio. El que le guste, el que pueda pagar, el que satisfaga sus necesidades, etc. Mire usted, esto viene a cuento por el comportamiento reciente tanto de López como de la trinca infernal de Nale, Bartlett y Romero, en relación con ese combustóleo sucio con un altísimo o muy alto porcentaje de azufre, la posición que ha adoptado el Estado mexicano, porque al final de cuentas eso es, han roto con una serie de cambios y medidas con visión de futuro para refugiarse en el antepasado en materia de energía, producto de aprovechar fuentes como la luz solar y el viento, entre otras, pero básicamente estas últimas dos. Cuando uno ve lo que han decidido y las decisiones que están impulsando, y no voy aquí a hablar de la actitud abyecta, cobarde de quienes integran ciertos grupos directivos, que en la comisión tal, que en SENACE, esos al final de cuentas, a raíz de estas decisiones tomadas por López, se han convertido en simples peones de la voluntad del Todopoderoso, del nuevo amo, y ellos, su comportamiento que exhiben es básicamente un comportamiento de servidumbre. Son siervos, no son comisionados o integrantes de un consejo, de un organismo autónomo. Por eso me concentro, pues, en esa visión que están concretando a la fecha estos cuatro, ese pócar de destructores de la economía mexicana: López, Nale, Bartlett y Romero. Cuando uno intenta analizar, porque la verdad es que son cosas tan absurdas las que están planteando, que no hay un marco lógico que pueda explicar su comportamiento, salvo el que su educación o la educación que recibieron en materia económica sea la que privaba en México antes de 1987. En aquellos años, los negociantes que no empresarios, el enemigo
el enemigo que veían como capaz de acabar con todos ellos era la competencia económica. Cuando se anuncia la apertura y posteriormente cuando se está negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, era aquello, rayaba en el ridículo el miedo, el pánico que tenían esos negociantes a la competencia. Por supuesto que el grupo en el poder en aquel entonces, en aquellos años, entendió que no había otra salida. Muchos de ellos habían defendido el anterior modelo, se habían formado y educado incluso en el anterior modelo. Pero como políticos pragmáticos entendieron que era la supervivencia de ellos como grupo lo que estaba en juego. Y de ahí que debieron combinar esa necesidad de la apertura y de la competencia en la economía mexicana con el conservadurismo y el deseo de mantener la situación anterior de prácticamente todos los agentes económicos privados en aquellos años. En algunas partes tuvieron que ceder, en otras obtuvieron salvaguardas por un cierto número de años, etc. Otros sectores los dejaron intocados, como el campo, por ejemplo. De tal manera, pues, que empezó a conocerse en México por millones de mexicanos algo que nunca habían conocido: la competencia en el mercado. La competencia en un supermercado, en un tianguis, en una tienda departamental, es decir, prácticamente en todo el territorio de este país apareció esa fuerza imparable, omnipresente y omnipotente que es la competencia económica. Y poco a poco algunos negociantes se fueron adaptando e incluso algunos son hoy verdaderos empresarios. Pero los otros, los más, se quedaron en el camino. Vendieron el fierrero que tenían, obsoleto en algunos casos, en otros de bajísima productividad, y con ese dinero se fueron a vivir de sus rentas o desaparecieron del panorama económico. La competencia, pues, es ese monstruo que hoy ve López, que hoy ve Nale, que ve Bartlett y ve Romero. Ellos fueron educados, no obstante la diferencia en años que tiene este hombre Bartlett, que es un hombre ya provecto, es un hombre ya casi en la ancianidad, más de 80 años, y la diferencia de edad con la destructora Nale, con el destructor agrónomo Romero, y López, bueno, que tiene 66, 67, por ahí anda, no está tan lejos en términos de años acumulados de Bartlett, pero en términos de visión están exactamente igual. De tal manera, pues, que lo que estamos viendo hoy frente a las energías que provienen, o a la energía que proviene de fuentes eólicas y fuentes fotovoltaicas, a la ignorancia se aúna el temor, el pánico a la competencia. Ya ve usted Petróleos Mexicanos en la situación que se encuentra y no hay una competencia abierta realmente en el mercado petrolero en México. Son algunas cosas, ahí apenas hay atisbos de competencia y lo tiene ya en la quiebra. ¿Qué está haciendo Bartlett en Comisión Federal de Electricidad, aprobado por los otros 3 destructores y que los caracteriza una cobardía ante la competencia? Apuntalar la visión aceda de Bartlett, de Nale y de Romero y de López, entre todos se apuntalan para detener esa fuerza imparable que es la competencia. No van a triunfar. Ahorita quizá puedan poner alguna traba burocrática, etc., pero mañana, pasado, el año que entra, van a ser derrotados. La competencia en una economía abierta es la fuerza que haga que llegue la innovación, que llegue la tecnología avanzada. No van a poder detenerla. Y ahí es donde entra la ignorancia. Piensan ellos que van a derrotar a esa fuerza que no hay,
poder humano o poder de personas con una visión aceda o caduca que la pueda detener. De tal manera pues que ese par de trabas estructurales, me atrevería a llamar, de la ignorancia, por un lado, cómo funcionan los mercados, cómo funcionan las economías abiertas, cuál es el papel del gobierno en una economía abierta, cuáles son las ventajas de incorporarse a la globalidad, se aúna el temor a competir. Y eso es lo que los mueve a utilizar ese combustóleo ese combustóleo sucio. Pues no les importa la salud de la población, el que los costos sean altísimos frente a las otras fuentes de energía. Lo que les importa es mantener ese reducto protegido de la competencia económica. Sin embargo, tenga paciencia, no va a tardar mucho tiempo para que esa competencia irrumpa, venza esa cortina protectora de los ineficientes, de los ignorantes, como son esos 4 que le he mencionado. Y entonces sí, de manera real y efectiva, el consumidor, que es usted, que soy yo, que es una empresa grande, mediana, pequeña, disfrutemos los beneficios de una verdadera competencia en el campo de la energía en México, sea petrolera o sea eléctrica. Y así, eso impulsará también la competencia, la apertura plena en otras áreas de la sociedad y la economía mexicana. Espero que estemos de acuerdo en esa visión. Si usted duda de lo que estoy diciendo, le suplicaría encarecidamente que vea las cosas con ojos críticos. ¿Por qué se oponen a las energías limpias? ¿Qué es lo que subyace en la mentalidad de estas personas? ¿Mantener 2 empresas sobrepobladas, exceso de personal, con instalaciones viejas, ineficientes, caras de operar y además sucias y dañinas del ambiente? ¿A qué se debe? ¿Cómo es posible, se podrá y deberá preguntarse usted, que estas personas insistan en mantener esa burbuja de atraso y de ineficiencia? Y es el temor que tienen a la competencia y también la ignorancia total en esas materias. Espero que coincidamos, y si no, bueno, pues habrá que seguirle en esto. Le agradezco por lo pronto su presencia aquí y les recuerdo, está de más, pero les recuerdo que hoy por la noche nos veremos a las 7 y mañana en la sabatina y pasado mañana en la dominical. Muchas gracias. Lo espero en esos 3 espacios. Gracias.